Así, está sin micrófono, Pastor Juan José. Muy buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida. Gracias, no había percatado que estaba sin micrófono. Quería comentarles que no se había enviado el material porque no tenemos material de MINS propiamente. Como es usual, en la mayor parte de nuestros trabajos se usan de MINS con todos los derechos reservados, pero en esta oportunidad se está enviando un material de apoyo, el cual debe ser entendido a la luz de las clases que se están dando. Entonces, como tareas vamos a tener al final de cada clase formular 10 preguntas que ustedes deben de responder y enviarlas con relación a cada programa. También tenemos que formular un ensayo al final del al final del curso, un trabajo apologético, entendiendo Job de acuerdo a las premisas que el profesor y pastor Ismael Quintero nos está dando. Entonces vamos a comenzar y vamos a pedirle al pastor Cristian que por favor nos dirija en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, oramos a ti, Señor, dándote las gracias por la oportunidad de estudiar, Señor, de estudiar tu palabra, de practicar tu palabra y proclamarla. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que tenemos, Señor, de diferentes partes de Latinoamérica, de poder encontrarnos, Señor, a través de Zoom, a través de este Instituto de MINS Colombia. Bendice, Señor, a Instituto de MINS Colombia, a los profesores Juan José, al profesor Ismael Quintero y a los compañeros, Señor, aquí. Danos, Señor, la experticia, la claridad. Danos, Señor, la obediencia también para recibir esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, buenos días. Es un privilegio para nosotros estar aquí en este lugar para introducir nuevamente un curso del seminario. Terminamos un curso bastante interesante sobre el libro de Proverbios y hoy nos disponemos para iniciar un nuevo curso basado en el libro de Job. El libro de Job es un libro muy apasionante, pero posiblemente uno de los libros más descuidados de toda la escritura. Posiblemente uno de los libros que menos nos hemos atrevido a leer y que cuando lo hemos leído no lo hemos entendido. ¿Sí? Por muchas razones, de su lenguaje, de las maneras como se presentan los argumentos, por muchas formas también de pronto de prevenciones que tenemos. Entonces el libro de Job lo hemos dejado como relegado. Y nosotros queremos en este tiempo, en este mes que tenemos de estudio, queremos aprovechar para estudiar, hacer una aproximación al libro de Job. Una aproximación que nos permita a nosotros tener algunos elementos de juicio sobre cuál es el contenido central del libro de Job, cuál es el propósito por el cual se escribe y cuáles son las lecciones principales que nosotros podemos aprender. Entonces les comento que pues yo como cristiano he sido lector de la escritura toda mi vida, pero no he estudiado en detalle el libro de Job. Esta es la primera vez que que estoy teniendo este tiempo de estudio con ustedes. Entonces espero que los aprendizajes, las lecciones que se compartan sean pues totalmente bíblicas y totalmente edificantes para todos nosotros, pues en primer lugar van a ser para mí. Entonces, como el libro de Job es un libro de la escritura y es un libro que nos aporta a nosotros enseñanzas valiosas del carácter de Dios y del carácter de sus hijos, pero también como es un libro que ha sido bastante descuidado en su lectura y en su estudio por muchas complejidades internas de su narración,
y también por algunos temores naturales que tiene uno al enfrentarse a esta realidad del libro, yo les pido que por favor estemos muy, muy concentrados, ¿sí? Muy atentos, que tomemos los apuntes, que nos ubiquemos en primera fila para recibir esta enseñanza, para analizar esta enseñanza, lo que yo les voy a transmitir, para juzgar si lo que se va a decir es acorde a las escrituras, no acorde a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros tenemos como idea natural de lo que posiblemente narra el libro de Job, sino si es de acuerdo a lo que la escritura tiene y presenta respecto a este libro, entendiendo toda la unidad de la escritura y entendiendo también el carácter de Dios. Entonces, permítame poner como de antesala o de preámbulo para la entrada algunos principios que nosotros debemos recordar y armonizar siempre cuando hacemos estudio de las escrituras, especialmente de libros que nos son un poco complejos y que no son tan comunes o tan usuales en nuestra vida diaria o devocional o de estudio. Entonces, primero recuerden, y voy a poner tres pilares que nos van a servir como eje, 3 o 4. Primero, que la escritura la tenemos que analizar desde una pauta que se llama la unidad orgánica de toda la escritura. Es decir, Job no puede ser la cenicienta de la escritura. Job tiene que armonizar perfectamente en toda el relato de la escritura, porque nosotros creemos en la unidad orgánica, es decir, que hay un hilo conductor temático y hay un hilo conductor autor soberano de todas las escrituras y todo tiene que armonizar. Segundo, que la escritura revela el pacto eterno de redención. Es decir, si hay 66 libros en la escritura, no pudiéramos decir que 65 revelan el pacto y hay uno que no, porque estaríamos en contra de la médula central del propósito de la revelación, que es el pacto eterno de redención. Entonces, siendo en ese sentido, entonces Job conserva y debe conservar la unidad orgánica de la escritura. Job debe conservar el hilo conductor que es el pacto eterno de redención. Y Job debe ser un libro altamente cristológico como el resto de la escritura, porque toda la escritura revela a Cristo. Entonces eso quiero que lo tengamos en cuenta, especialmente cuando entremos a participar, porque naturalmente tenemos la tendencia a participar desde nuestra subjetividad y desde nuestra visión muy escasa de lo que es la escritura, especialmente en una narración o en una trama narrativa como la que nosotros vamos a ver, que es el libro de Job. Entonces no podemos desmarcarnos de la unidad orgánica, del pacto eterno de redención, de la cristología bíblica, porque si no estaríamos nosotros yendo a una dirección distinta a la que la escritura naturalmente, por propósito y por autor, pues nos plantea. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, por favor, tomen apunte de todo eso, porque en las clases sucesivas vamos a tener que retomar esos hilos narrativos y Se fue el audio desde el pastor. Sí, señor, ya lo está solucionando. Ok. no sé si les ha pasado, pero me suele pasar que me quedo hablando solo. Aló, ahí me están escuchando bien. Ok, listo. Entonces vamos a, sí me tomaron apuntes de los 3 primeros datos que les di, ¿cierto? Ok, entonces con esos 3 datos en mente y en sus apuntes, yo voy a permitirme
arrancar con esta introducción inicial para el libro de Job. Es una introducción básica, pero no por ser básica deja de ser profunda. Es una introducción general, pero que nos plantea pautas para que nosotros podamos hacer el estudio. Recuerden que nuestro interés como seminario, aquí no somos una iglesia, por no ser una iglesia no vamos a predicar, ni vamos a recoger la ofrenda. Nosotros no predicamos, sino que enseñamos y hacemos unos pagos de unas pensiones para efectos académicos, pero aquí nuestro interés es presentar elementos de análisis, elementos de interpretación y elementos variados de comprensión de los textos bíblicos o de los temas bíblicos. Es decir, aquí estamos no solamente interesados en asuntos pastorales, sino en asuntos bíblicos, teológicos, en asuntos comprensivos, en asuntos lingüísticos, en asuntos históricos, en todo lo que rodea lo que significa un estudio académico, un estudio interpretativo de las Sagradas Escrituras. Entonces es posible que a veces parte de lo que se diga acá en las clases no sea bien recibido, porque uno dice, no, pero es que faltó hacer mejores aplicaciones o faltó ver pues asuntos más prácticos. Amados hermanos, eso lo podemos ver mucho más sencillo en las predicaciones en las iglesias, porque los predicadores o los pastores están más interesados en transmitir enseñanzas prácticas con desafíos pastorales. Pero aquí, aunque yo soy pastor, no voy a predicar, sino que estoy aquí como profesor del seminario, como instructor del seminario, que plantea contenidos e insumos académicos complejos y profundos que se tienen que hilar para dar enseñanzas si alguien quisiera estudiar este libro en su iglesia, en su congregación. Entonces, en ese sentido, el libro de Job nos plantea a nosotros unos desafíos que tienen una alta complejidad filosófica, teológica, filosófica, de comprensión de los mensajes que se nos presentan aquí, y no es fácil abordarlo. De pronto por eso es que muchas personas, gran mayoría de los creyentes, no han estudiado el libro de Job, porque el libro de Job exige o demanda una gran complejidad y una gran profundidad analítica que nos permita a nosotros llegar a los contenidos que se nos presentan. Entonces, nosotros vamos a arrancar diciendo que un tema posiblemente que nos sirva como guía, como un eje temático, como una médula para nosotros analizar el libro de Job, es Jesucristo, el temor del siervo. Es como una especie de eslogan que vamos a ponernos como en la mente, en la conciencia, por varias razones. Primero, porque nosotros queremos con ese eslogan o con ese tema principal ver a Jesucristo en el libro de Job, ¿sí? Y no ver a un pobre hombre que sufre, sino que el centro del libro de Job no sea un hombre sufrido o un hombre sufriente o un hombre adolorido, sino que el centro del libro de Job sea Jesucristo, ¿sí? Jesucristo como centro, porque dijimos que tiene que conservar el pacto eterno de redención, la cristología bíblica y la unidad orgánica. Y nosotros ya hemos dicho a la saciedad que toda la escritura revela a Cristo. Entonces Job tiene que revelar a Cristo también, y vamos a mirar esos soportes que tiene la escritura con relación a la revelación que da el libro de Job sobre Cristo. Y además de hablar de Jesucristo, vamos a hablar del temor del siervo. Yo les planteé en la clase pasada que el libro de Job, al igual que los libros sapienciales, tienen como eje temático o como eje analítico en el cual se desarrolla la sabiduría de los libros poéticos, un eslogan o una razón de ser, y es el temor a Jehová. Ya lo vimos en Proverbios, está en Eclesiastés, está en Cantares, está en Salmos y por supuesto también está en el libro de Job. Recuerden que una de las preguntas iniciales o uno de los planteamientos iniciales del libro de Job es el temor a Dios. Job capítulo 1 versículo 8 está ese texto.
Entonces, el eslogan que nosotros vamos a meditar, el tema, por decirlo así, del libro de Job, a manera de introducción, es Jesucristo, el temor del cielo. Y más adelante vamos a ir profundizando un poco en qué consiste eso que queremos decir. Entonces, vamos a plantearnos algunas reflexiones sobre el libro de Job. Algunas reflexiones, muchas de ellas a modo de pregunta, muchas de ellas a modo de interrogación o de planteamiento retórico que nos permita a nosotros ahondar o que sea como un cuestionamiento a la conciencia para poder desarrollar este libro. No tengo muchas respuestas del libro de Job, tengo muchas preguntas. Entonces, como yo tengo muchas preguntas sobre el libro de Job, las voy a ir trasladando a ustedes a medida que vamos avanzando en las clases, para que con esas preguntas en mente podamos como generar un cuestionamiento sano o una disposición sana para el análisis. Entonces, vamos a plantearnos unas reflexiones del libro de Job que nos muevan profundamente hacia el estudio y hacia la disposición de comprensión de este libro. Pudiéramos decir inicialmente, desde nuestra perspectiva, que el libro de Job es una especie de drama, ¿sí? O pudiéramos decir que es una especie de novela de drama o de suspenso en cuanto a su estilo narrativo. Entonces pudiéramos decir que es un drama. Job, en su narración o en su el propósito del relato, es plantearnos un drama que nos enseñe profundas verdades, ¿sí? Profundas verdades que están ahí manifiestas, que están latentes, que se van desarrollando a medida que avanza el relato o el drama, y que no es simplemente un drama unilateral, ¿sí? Como que plantea la calamidad de un hombre o que plantea la injusticia que vive un hombre, sino que es un drama que nos enseña profundas verdades. ¿Verdades de quién? Muy bien, eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Verdades sobre qué? Eso es lo que queremos analizar, ¿sí? ¿Verdades con qué propósito y con qué intencionalidad? Eso es lo que queremos ver, porque naturalmente los creyentes y muchos biblistas han visto en este drama solo un foco. Es decir, como que el lente se dirige en una dirección y se hace todo un registro de un área o de un propósito o de un aspecto, pero no que el lente se enfoque en todas las direcciones. Entonces nosotros vamos a ver si realmente el lente que naturalmente los lectores del libro de Job han puesto sobre este estudio realmente está bien enfocado. Entonces yo voy a plantear aquí algunas preguntas. Este es un drama que nos enseña profundas verdades sobre las circunstancias. Muy buena parte de los estudiosos de la Biblia y de los lectores del libro de Job van a decir que sí, que el libro de Job tiene un enfoque específico en circunstancias. Es decir, que nos plantea verdades profundas sobre las circunstancias, sobre los eventos fortuitos o los eventos calamitosos o los eventos esporádicos o los eventos graves y dolorosos que afronta el hombre y que afronta la humanidad en las situaciones naturales de su vida. Es decir, que el libro de Job tiene como hilo conductor hablarnos sobre las circunstancias, especialmente sobre circunstancias de la muerte, el dolor, las pérdidas, las despedidas, las adversidades y los misterios naturales de las circunstancias que vive el hombre. Eso es lo que gran parte vamos a decir. Y de hecho eso es como la apología que se presenta en el libro de Job, una apología a las circunstancias, ¿sí? Otros van a decir que el libro de Job nos plantea profundas verdades sobre Satanás. Es decir, cómo obra Satanás, cómo acusa o cómo interactúa con los hijos de Dios y con Dios mismo, cómo es el representante de situaciones adversas que vienen a los creyentes o de situaciones injustas que de manera pues sorpresiva atacan la vida de un creyente o la vida de un hijo de Dios. La pregunta ¿es eso cierto?
este drama o este relato tiene como finalidad enseñar o transmitir verdades profundas sobre Satanás? Otra pregunta que yo me quiero plantear para ustedes en esta mañana es, ¿este drama del libro de Job o la temática del libro de Job tiene como intención revelar verdades sobre la vida humana? Es decir, ¿es un tratado sobre la vida? ¿Es un tratado sobre la temporalidad de la vida y sobre los elementos naturales que confluyen en la vida diaria? Es decir, la familia, los amigos, los negocios, los hijos, el trabajo, incluidas las aflicciones y las situaciones incomprensibles. Pudiéramos decir que este drama tiene como finalidad revelar aspectos amplios de la vida humana, especialmente los aspectos más sensibles, como son la muerte, el dolor, las pérdidas, la incomprensión, la aflicción, la soledad, la depresión. Para muchos esa es la respuesta. ¿Sí? La respuesta sería afirmativa. Otros afirman que este es un drama que tiene como intención enseñar profundas verdades sobre diversas teorías, es decir, sobre teorías propias de la existencia del mundo, la existencia de Dios, la existencia del dolor, la existencia del sufrimiento, la razón de muchas realidades que nosotros no comprendemos, que nos suenan un tanto misteriosas, pero que el libro de Job las despeja con sendos argumentos. ¿Pudiéramos decir que sí? Pudiéramos decir que el libro de Job tiene como finalidad desentrañar o despejar teorías profundas del conocimiento sobre el futuro, sobre el sentido, sobre el propósito, sobre la existencia. Muchos van a decirnos que sí. Otros trabajan el tema un poco más sensible y un poco más afectivo o afectuoso, y es el tema de la amistad. Tiene este drama humano o este drama bíblico como intención central despejar el tema de la amistad, es decir, ¿hay amistad verdadera? ¿En qué consiste la amistad verdadera? ¿Quiénes son los verdaderos amigos y qué se les permite y qué pueden y qué deben hacer los amigos verdaderos? ¿Hasta dónde la amistad es un eje natural del desarrollo de este libro? ¿O es un eje especial o esencial de la naturalidad del desarrollo? Porque muchos dicen que la amistad se comienza a desarrollar en el libro de Job desde el capítulo 4. Sus amigos lo visitan y se quedan hasta el capítulo 42. Es decir, sí tendría un valor importante en el desarrollo de este libro. U otros más plantean que este drama tiene como intencionalidad establecer variadas posturas teológicas. Es decir, hay posturas legítimas en la teología y hay posturas legítimas en la vida cristiana y en la eclesiología que se tienen que exponer, y hay exponentes para cada una de estas posturas que todas son válidas y se tienen que reconocer. Si nosotros aceptamos esto como la razón de la narración, entonces diríamos que estas posturas confluyen aquí a este palco, se exponen naturalmente, hay diversos exponentes de cada una de las posturas y que todas tienen validez. Para muchos, a todos estos planteamientos que yo estoy haciendo, la respuesta es sí. Muchos van a decir que el libro de Job se enfoca en las circunstancias. Otros van a decir que el libro de Job se enfoca en revelar cómo Satanás actúa contra los cristianos. Otros van a decir que el libro de Job se plantea como propósito natural la complejidad de la vida humana, el sufrimiento y sus implicaciones. Otros van a decir que el libro de Job lo que tiene como finalidad es hacer toda una exposición teórica de diversas teorías naturales de la existencia, de la creación y de la vida, incluida la muerte y el dolor. Otros van a decir que el libro de Job tiene como planteamiento hablar sobre el tema de la amistad. Y otros van a decir que tiene como interés hablar de posturas teológicas. Todas esas razones o todos esos argumentos que se desarrollan en este libro pueden tener cierta importancia y pueden tener cierta validez desde su argumentación. La pregunta es, ¿son estos los ejes naturales, temáticos, expositivos en este relato?
porque si son estos, nosotros estamos dejando de lado un tema muy central que a mi modo de ver es el principal en el libro de Job, y es el Señor Jesucristo, que no tiene que ver con circunstancias, que no tiene que ver con Satanás o adversario, que no tiene que ver con la dinámica natural de la vida, que no tiene que ver con teorías naturales variadas sobre la existencia, sobre realidades, que no tiene que ver con dinámicas como la amistad y que no tiene que ver con posturas teológicas, porque Jesucristo no tiene ni se presta para ningún tipo de estas discusiones. A mi modo de ver, todo eso que se ha dicho sobre las circunstancias, sobre Satanás, sobre el mal, sobre la vida, sobre el dolor, sobre las posturas filosóficas o sobre las posturas teológicas, aunque tengan cierto lugar en el desarrollo natural de este relato, pues no son el eje temático del propósito del libro. El propósito del libro es revelarnos a Jesucristo. Es decir, que alguien leyendo el libro de Job pueda conocer el Evangelio y pueda creer que Jesucristo existe y que Él es Señor y sustentador y que Él es el Salvador y juez de los hombres. Entonces tendríamos que desmarcarnos naturalmente de entrada de la apología natural y común que se ha presentado sobre el libro de Job, que es el libro del sufrimiento, ¿sí? El libro de las penalidades, ¿sí? De hecho, muchos dicen que Job, el nombre Job significa un hombre en penalidades o un hombre que sufre, ¿sí? Y ya estamos planteando aquí toda una apologética y una apología, porque si es un libro, la historia de un hombre que sufre, pues inmediatamente nos sentimos identificados porque gran parte de los seres humanos tienen muchos sufrimientos que los aquejan y muchos de ellos que los postran al punto de querer morir. Pero yo quiero que nosotros nos desenfoquemos de esas marcas naturales o anclajes naturales que tenemos en el libro de Job y que veamos en el libro de Job no a un hombre sufrido, no a un hombre acusado, no a un adversario ensañado contra un siervo, sino que veamos al Señor Jesucristo revelándose en cada una de las líneas y los capítulos de este libro y usando toda una dinámica narrativa bastante novedosa, bastante creativa, bastante especial para que nos revele a nosotros ese gran propósito de Jesucristo. A medida que vamos a ir avanzando hoy y en las próximas clases, vamos a poder ver esto. Es probable que muchos de los libros que tengamos de consulta para el curso no estén en la misma dirección que estamos dando la clase. Es probable que algunos de los libros de consulta planteen el tema del sufrimiento, el tema del dolor, el tema de las adversidades, pues tengan consideración con nosotros porque estamos planteando una aproximación al libro un poco distinta que nos permita ver a Cristo, ver su revelación y ver su obra redentiva. Entonces yo les voy a plantear aquí básicamente 4 temas que nosotros queremos desarrollar en las 4 semanas. Hoy vamos a intentar desarrollar el primero y lo vamos a plantear a través de una pregunta. La pregunta es, ¿has considerado mi siervo Job? ¿Sí? Y ahí nos vamos a plantear quién es el Dios de Job. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho ese Dios y cómo Job conoce y comprende el Dios a quien él adora y a quien sirve? La segunda lección que nos desarrollaríamos o estudiaríamos la próxima semana está basada también en una pregunta. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sí? Y en esa pregunta o en esa lección de la próxima semana vamos a intentar ver qué está haciendo, cuál es el protagonismo o el lugar que tiene Satanás o que tiene el mal en este relato y cómo confluye y cómo se armoniza con todo el relato de lo que dice Dios de Job y lo que Job cree de Dios. Y la tercera lección va a ser, ¿es tu temor a Dios, tu confianza basada en una pregunta que se le plantea a Job que tiene que ver con todos los argumentos o los análisis que el hombre hace sobre las situaciones que no comprende, cómo las analiza y cómo esas situaciones armonizan o desarmonizan frente a la estructura natural del propósito del libro y a la comprensión natural que debemos tener sobre Dios, sobre el Evangelio y sobre su providencia. Y terminaríamos con la cuarta clase,
vamos a basarla en una afirmación que hace Job sobre Cristo. Yo sé que mi Redentor vive. Y ahí vamos a ver qué es lo que cree y qué es lo que analiza y responde Job como comprensión natural que él tiene sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre la vida y sobre el futuro. Entonces vamos a tener aquí básicamente 4 lecturas del libro de Job, desde 4 ópticas distintas. Desde lo que Dios es y hace por Job, desde cómo Satanás ve a Dios y cómo lo analiza y lo juzga a Dios y a sus hijos, desde cómo el mundo ve a Dios y ve a sus hijos y el actuar de Dios, y cómo los hijos de Dios ven a Dios y su actuar. Entonces, 4 posturas distintas, 4 enfoques distintos, 4 tomas distintas para que nosotros podamos entender un poco más la complejidad del libro de Job y podamos armonizar al final todos esos elementos de juicio que estamos planteando. Entonces, amados hermanos, nos vamos a disponer de la primera parte, que es la pregunta que nos vamos a hacer, y yo quiero que abran sus Biblias en Job capítulo 1, versículo 8. Tengan sus Biblias abiertas, porque este texto lo vamos a tener que tener muy presente a lo largo de todo nuestro estudio aquí en este mes de análisis. Y Jehová dijo a Satanás, miren el encabezado, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Permítame decirlo de la siguiente manera. Pareciera que esta es la pregunta central del libro de Job. Pareciera que esta es una pregunta generadora o una pregunta, perdóneme la expresión, incitadora, desafiante, que plantea Dios a Satanás. ¿Sí? Nosotros hemos visto siempre que es Satanás el que incita a Dios contra Job. Pero antes de la pregunta de Satanás, aparece la pregunta de Dios. Es decir, Dios protagónico de la historia, toma la palabra y plantea una pregunta retadora, desafiante, generadora, incitadora sobre uno de sus hijos, que es Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y esa va a ser la pregunta que nos vamos a plantear hoy y que la vamos a tener en mente durante todo nuestro estudio. ¿No has considerado a mi siervo Job? Es decir, no te has fijado, no lo has observado, no has contemplado su forma de vida, no has contemplado lo que él es, lo que él hace, lo que él cree, sus motivos, sus razones, sus maneras, sus acciones. ¿No lo has considerado? Esta pregunta de entrada nos puede generar a nosotros muchos cuestionamientos. Y de hecho, muchos lo han hecho, han cuestionado al Dios de Job. ¿Sí? ¿Quién es el Dios de Job que le pone en bandeja de plata a su hijo, a Satanás? ¿Cómo el Dios de Job tiene la osadía de incitar a Satanás para que pruebe o para que exponga o para que aflija a Job con la venia de Dios? La pregunta ¿es esta pregunta que se plantea en el capítulo 1 incitadora? ¿Está Dios incitando a Satanás para que aflija a su hijo? ¿O por el contrario, es más bien una pregunta donde Dios se revela y revela quién es y qué ha hecho y revela el cuidado soberano que tiene para Job y para sus hijos, y no es en absoluto una pregunta incitadora? Nosotros vemos aquí 2 caras de la moneda en este planteamiento. La primera cara de la moneda que vemos en este planteamiento es que se revela el Dios de Job. Porque quien toma la palabra es Dios, quien plantea el interrogante es Dios, y quien establece los argumentos de este interrogante es Dios. Es decir, Dios no deja a Satanás la respuesta. Dios no dice, ¿no has considerado quién es mi siervo Job? Y lo deja a justa libertad o en libre arbitrio para que él responda. No, Dios toma la palabra. Dios plantea la pregunta a Satanás, pero es una pregunta que no queda en el vacío.
no es una pregunta que queda sin respuesta. La pregunta que plantea Dios es una pregunta con respuesta. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y le plantea la respuesta. ¿Qué es lo que Dios está esperando que se considere de Job? Que no hay como él otro en la tierra, que es un varón perfecto y recto, que es temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, esta es una pregunta con respuesta, y esto ya plantea todo un misterio estilístico, pero un misterio también argumentativo en la temática del libro. Porque normalmente las preguntas quedan para que el interlocutor las responda. Generalmente en academia nunca se plantea una pregunta con respuesta, porque si se plantea una pregunta con respuesta, pues el interlocutor no tiene nada más que hacer. ¿Sí me hago entender? Decimos así en castizo, esta sería como la pregunta del bobo, porque se pregunta y se responde. ¿Sí? Pero Dios en su estilo natural y en su propósito introductorio de revelarse y en su soberanía y gobierno perfecto, plantea a Satanás una pregunta con respuesta. Si la pregunta solamente quedara, ¿no has considerado a mi siervo Job? Una pregunta abierta. Ahí Satanás pudiera responder. Pero Dios no le da a Satanás la opción de responder. Nunca Satanás ha tenido la opción de responder. No hay en la escritura una oportunidad donde Satanás tenga la opción legítima, autónoma, de responder a los interrogantes de Dios o a los cuestionamientos de Dios. Y ustedes ya saben por qué Satanás no tiene la opción de responder, porque es que no tiene nada que decir, porque es que no tiene nada que aportar y porque él no es un interlocutor válido en el desarrollo natural y el propósito de la historia de la redención. Es decir, Satanás no es un interlocutor legítimo en el propósito de la revelación de Dios. No se puede discutir o interlocutar con alguien que es un adversario o que es un antagónico. No podemos sentarnos a la misma mesa para discutir asuntos de fe o asuntos de práctica o asuntos de método o asuntos de propósito con alguien que es un adversario encarnizado y desahuciado o deslegitimado. Por eso a Satanás se le plantea una pregunta con respuesta, no una pregunta para que responda. Y eso ya me parece a mí muy interesante, que debe ser tenido en cuenta en el análisis natural del libro. Entonces, la pregunta que Dios le plantea a Satanás no es para que Satanás responda, porque Dios responde la pregunta y nos deja claro que él mismo expuso la respuesta. Si Dios dijera, no has considerado a mi siervo Job, y se cierra el interrogante, nosotros diríamos, ¿qué es lo que Dios está pensando de Job? ¿Qué espera Dios que se considere de su siervo? Y quedaríamos como en un vacío conceptual, porque no sabríamos qué es lo que Dios espera que se considere. Pero claramente la pregunta con respuesta cierra el interrogante diciéndonos qué es lo que Dios espera que se considere de Job. Y yo les transmito la pregunta, ¿qué está Dios pidiendo, exigiendo, demandando que se considere de Job? Pues ahí está la respuesta, que no hay como él otro en la tierra. Es decir, que Job se distingue de los demás mortales porque Job teme a Dios mientras los demás no temen a Dios. Es decir, que Job como un hombre pío, como un hombre justo, es totalmente distinto, no a los demás justos, sino distinto a todos los demás hombres que son injustos. Que él es un varón perfecto mientras todos los demás son imperfectos. Que él es un varón recto mientras los demás son torcidos. Que él es temeroso de Dios mientras los demás no temen a Dios. Y que Job es apartado del mal mientras los demás están en sus perversiones. Esas son las cosas, esos son los aspectos que Dios está demandando que se considere de Job. Eso es bien interesante y yo quiero que lo tomemos presente porque en la próxima lección vamos a trabajar un poco la manera como responde Satanás y si esa respuesta es pertinente al cuestionamiento que se les pone o si él sencillamente evade el cuestionamiento
y se va por la tangente. Entonces, aquí vamos a plantear dos aspectos con esta pregunta, y es, ¿quién es el Dios de Job y cuál es el siervo de Dios? Dos aspectos interesantes que nos van a servir como parte del trabajo en el libro de Job, porque aquí con esta pregunta, primero se nos revela a Dios, pero también se nos manifiesta que hay un siervo de Dios. ¿Cuál es el carácter del Dios de Job? ¿Cuál es el carácter del siervo de Dios? Y esos dos aspectos, tanto benefactor como beneficiario, tanto Dios como siervo, van a ir de la mano en el desarrollo natural del estudio. Muy bien, entonces lo primero que nosotros vamos a ver es cómo se manifiesta el Dios de Job en el libro de Job. Es decir, ¿qué dice el libro de Job sobre Dios? ¿Qué dice el libro de Job sobre el Dios que está llamando a que se considere su siervo y que se reconozca lo que él es? Entonces yo quiero plantear aquí en esta diapositiva algunos aspectos que el libro de Job va a abordar sobre Dios. Primero va a decir que Dios es real. Para mí ese es uno de los aspectos principales o iniciales de la argumentación del libro de Job, ¿sí? Que Job plantea o describe a Dios como un Dios real. Y ese ya es una base interesante de argumentación, porque en todo el desarrollo de los argumentos posteriores se van a plantear divagaciones o falacias o utopías o teorías sobre Dios. Job parte de un hecho y es una verdad absoluta: Dios es real. Si Él es real, el argumento que se tiene que hacer sobre Dios tiene que ser real. Si Dios es real, no se puede hacer un argumento fantasioso o utópico o ideal o idealista. Tiene que ser un argumento real conforme al ser que se está presentando. No se puede especular sobre un ser real, porque un ser real no admite especulaciones, no admite falacias, no admite utopías, no admite argumentos ilusorios o argumentos de percepciones personales, porque la primer verdad que nos presenta Job sobre Dios es que Dios es real, pero también nos va a decir que Dios, además de ser un Dios real, es un Dios que liberta, que libra, que defiende, que protege, y esa es una de las verdades o de los aspectos del carácter de Dios que se va a manifestar en el libro de Job. Dios no es el Dios que oprime. Dios no es un Dios que encarcela a una persona o en un dolor o en una aflicción, una circunstancia y se place en hacerlo. Por el contrario, es un libertador, es que está a favor de la libertad, a favor del crecimiento, porque Él es un Dios de verdades que libertan y de acciones que libertan. Él es Señor. En muchos lugares del libro se habla de que Dios es Señor y que Él actúa como Señor y que es un Señor absoluto y con soberanía y ejercicio libre de derecho. El libro de Job también nos va a plantear que el Dios de Job es Salvador. Es decir, es un Dios que no solamente guía los hilos de la historia de un hombre y sostiene a un hombre en diferentes situaciones, sino que es el Salvador de los hombres o el Salvador de su siervo. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque todas estas son las verdades que van a marcar el desarrollo de la revelación. También Job va a plantear que el Dios en el cual él cree y al cual él sirve es proveedor. Proveedor en todo el sentido del término, no solo de condiciones de vida, no solo de tranquilidad y bienestar espiritual, sino proveedor de todos los elementos básicos para que la vida tenga sentido, propósito, futuro y significado. Job también nos va a decir que el Dios en el cual él cree y el Dios que se revela en este libro es restaurador. No importa lo que se haya dañado, se haya roto o se haya quebrado, no importa las pérdidas que el hombre pueda tener, no importa los contratiempos que el hombre pueda tener o las aflicciones o los antagonistas que pueda tener o adversarios, el Dios en el cual Job cree es restaurador.
repara, restaura, reintegra. Y eso es importante que nos lo plantee y nos lo planteemos nosotros a la entrada de este estudio. También nos va a decir Job que el Dios en el cual él cree es sabio. Eso para deslegitimar algunas de las acusaciones que se presentan en el desarrollo de los argumentos. ¿Sí? Job nos va a decir y va a hacer una defensa sobre Dios en cuanto a su sabiduría de esencia, pero su sabiduría de hecho. Es decir, Dios no solamente es sabio en su ser, sino sabio en su obrar. Todos los actos de Dios y los hechos de Dios y las actuaciones de Dios están enmarcadas dentro de la sabiduría. No pudiéramos hacer una acusación en lo más mínimo diciendo que no hay sabiduría en Dios en ninguno de sus procederes para sus hijos, para sus siervos. También Job nos va a decir que el Dios en el cual él cree es un Dios glorioso. Es decir, el sufrimiento por el cual él pasa, las pérdidas que él afronta, las acusaciones o adversidades que él afronta, no empañan o no pueden opacar la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios brilla por sí misma y brilla con luz propia y brilla con naturalidad, pese a lo que el actor humano, en este caso Job, esté viviendo. Es decir, no hay nada que empañe o opaque la gloria de Dios. Job también nos va a decir que el Dios en el cual él cree es invisible. Invisible en el sentido de que es espíritu. Es decir, no se puede sentar uno en una silla junto con él o en un sofá para pedirle explicaciones de cómo él actúa, porque es infinitamente grande, infinitamente majestuoso e invisible. Y ese va a ser un argumento que se va a plantear en el desarrollo del libro. La invisibilidad de Dios o la grandeza de Dios como espíritu que no puede ser reducido a la comprensión humana, ni se puede uno sentar con él en una silla o invitarlo a un panel para plantearle preguntas. También nos va a decir que el Dios en el cual él cree es perfecto. Todo absolutamente su actuar, su esencia, su revelación, su mensaje, su propósito es perfecto y no se le puede acusar a él en absoluto de un error o de una imperfección o de un fallo o de un error, porque eso está totalmente descartado desde el ser de Dios y desde la forma como él revela su propósito y su plan. Job, junto a la perfección, va a plantear otro aspecto del carácter de Dios que hace parte integral de su ser y de su propósito, que es su bondad. La bondad de Dios, la que está presente en todos los hechos de la creación, en todo el plan de la historia, también se manifiesta para la vida de Job. ¿Sí? No pudiéramos decir, y Job va a contradecir ese hecho de que algunos dicen, inclusive sus amigos, que Job lo dejó en una calamidad y lo abandonó, que Dios dejó a Job en calamidad y lo abandonó. Job nos va a decir, no, señores, Dios está aquí y me está tratando bondadosamente, amorosamente y graciosamente, y Él nunca me ha tratado mal ni me ha abandonado. Y esos son argumentos que Job va a presentar. Pero también va a presentar Job el argumento de la justicia. Dios no solamente es bondadoso y perfecto, sino que Él también es justo. Es decir, todo lo que Él hace, todo lo que Él determina, todo lo que Él permite es altamente justo. Es decir, no hay acción de Dios que no esté saturada de su justicia, de su rectitud, de su perfección, aún de su ira, de su santidad, de su amor, porque Él es eso. Entonces el relato del libro de Job se nos plantea en primer lugar para revelarnos quién es Dios. Recuerden que en el capítulo 1, versículo 1 dice, hubo un varón llamado Job y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso que se plantea en el versículo 8 ya se planteó en el versículo 1. Es decir, el preámbulo del libro de Job es plantearnos quién es Dios
¿Y quiénes son los siervos que temen a Dios y le sirven respecto a lo que Dios es? Cuando uno ve esta descripción, perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, nos está haciendo una descripción o presentando un tratado de Dios y de los que temen a Dios respecto a lo que Dios es. Es decir, lo que Dios está llamando a considerar aquí a Satanás no es a un hombre natural en unas condiciones naturales. Lo que está Dios planteándole a Satanás es que considere que Dios es, y que Dios es Señor, que Dios es Salvador, que Dios es restaurador, que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es perfecto y que existe. Y que ese Dios que existe y es real tiene servidores y que esos servidores le sirven legítimamente, que esos servidores le sirven conscientemente y que esos servidores o hijos se rinden a él abnegada y responsablemente a servirle y a temerle porque Dios es. Es decir, la pregunta número uno que le plantea Dios a Satanás está centrada no en el ser de Job, sino en el ser de Dios y en el poder y en la grandeza de Dios, que es lo que Job tiene como intención revelarnos. Es decir, la pregunta generadora del versículo 8 tiene como objetivo que se abra el telón y se narre la historia para que en esa historia se exalte al Dios de Job y de manera colateral se reconozca a los servidores de Dios. ¿Qué queremos que se reconozca del Dios de Job? Pues que es real, que es poderoso, que es libertador, que es gobernador, que es salvador, que restaura, que levanta, que es un Dios sabio, perfecto, justo, eterno, amoroso, que es un Dios glorioso, invisible, inescrutable, que es un Dios eterno y poderoso, que es un Dios que conoce las conciencias, omnisciente, todopoderoso. Y ese es el argumento central del libro. El libro de Job no tiene como finalidad explicar el sufrimiento, eso lo explica el Dalai Lama. El libro de Job no tiene como finalidad explicar el dolor, para eso hay muchos tratados de psicología. El libro de Job no tiene como intención explicar cómo un hombre sufre. Ese no es el propósito. El libro de Job tiene como propósito explicar que Dios existe y que Dios es soberano y que controla todos los hilos de la historia, aún los hilos más dramáticos a nuestro juicio y los más dolorosos a nuestro juicio. Y que tiene como intención decirnos que Dios está por encima del bien y del mal, y que Dios está por encima del dolor y la aflicción, y que Dios está por encima de nuestras situaciones adversas o dramáticas, pero que aún así condesciende en su bondad y condesciende en su propósito de pacto y condesciende en su propósito redentivo para acercarse, auxiliar, comprender, responder y beneficiar a aquellos hijos suyos que sufren las inclemencias naturales de la fe y las inclemencias naturales de la vida. Entonces, esto es lo que se plantea sobre el Dios de Job y quiero que lo tengan presente ahí porque luego vamos a poder charlar un poco. Luego, ¿qué se plantea sobre el siervo de Job? Recuerden que estamos viendo una moneda de dos caras. Por una cara, el Dios de Job, por otra cara, el siervo de Dios. En la cara del siervo de Dios, ¿qué se plantea? Que tiene también naturalmente el libro ese propósito. Nos va a plantear que Job es un hijo de Dios. Nos va a plantear que Job como hijo de Dios es su testigo. Es decir, el que da testimonio con su propia piel de que Dios existe y que Dios es verdad. Nos va a plantear que Job como hijo de Dios es fiel, como deben ser y son todos los hijos de Dios. Nos va a plantear la justicia de los hijos de Dios, que los hijos de Dios son llamados y encarnan la justicia de Dios, que es la justicia del Dios en el cual cree. Nos va a decir que Job también es un hombre temeroso de Dios. Es decir, en esta el segundo aspecto, se nos plantea el carácter del Hijo de Dios.
el carácter que debe identificar a todos los hijos de Dios, que Job es temeroso de Dios, que Job es recto conforme a su Dios, que Job es santo conforme a su Dios, que Job es leal porque teme a un Dios justo y real, que Job es constante y se va a mantener aún en medio de la adversidad, va a mantener su fe y su integridad. Nos va a decir que Job es un adorador por excelencia, que no importa las adversidades o las circunstancias, Job se va a mantener firme alabando y reconociendo a Dios. Nos va a decir que Job es un verdadero creyente, que en ninguna situación o adversidad o contrariedad él va a abandonar o desertar de la fe que él tiene. Y nos va a decir que Job es un hombre sumiso a Dios, como siervo es sumiso. Entonces, todos estos aspectos que tenemos aquí en la presentación se van a ir construyendo y se van a ir tejiendo a lo largo del relato para decirnos cuál es el carácter del siervo de Dios. Si Dios, que es el Dios de Job, se describe con un carácter tan excelso, ¿cómo se describe el siervo de Dios? Pues con un carácter también extraordinariamente forjado, extraordinariamente claro, extraordinariamente digno de reconocerse, porque aquí están puestas en escena o en evidencia los aspectos propios del carácter o el fruto del Espíritu Santo o el obrar de Dios en la vida del creyente. Es decir, Job es un siervo de Dios que encarna el carácter de un creyente, que manifiesta o evidencia el carácter de un creyente, que es un hijo de Dios, que es un testigo del evangelio, que es un hombre fiel, leal, justo, temeroso, recto, santo, constante, que alaba a Dios en toda circunstancia y que se mantiene sumiso al Dios al cual les llamó y al cual él sirve. Entonces, de manera directa se nos revela el carácter de Dios, pero de manera colateral se revela el carácter de los hijos de Dios, que debe ser dirigido o evidenciado por la integridad, la lealtad, la perseverancia, la sabiduría, la sumisión, la sencillez, el testimonio fiel, elocuente de quién es su Dios, el temor, el respeto, la admiración, la reverencia, y todo esto se nos va a revelar en el libro de Job. Esto es muy interesante porque esto no tiene nada que ver con la apología que se ha presentado naturalmente de este libro hablando del sufrimiento. Es decir, uno como que piensa en Job y enseguida uno dice, pobrecito. Uno casi como que se abre el libro de Job y uno dice, ay, 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 me dolió. Sí, qué terrible, qué sufrimiento tan tenaz. Y ya uno se pone como en modo sufrimiento o en modo dolor. Pero no es lo que la Biblia nos va a plantear sobre Job. Job es un libro sapiencial, no es un libro que toca las fibras del dolor y el sufrimiento. Job nos va a mostrar la gran sabiduría de Dios, la gran extraordinaria revelación y grandeza de Dios en revelarse y en revelar a su poder a sus hijos para que tenga hijos fieles y temerosos, no importa la circunstancia. Entonces, no es un tratado del dolor, no es un libro no es una letanía al dolor, es un libro que revela la grandeza y el poder de Dios. Entonces, quiero que tengamos esto, por favor, muy presente para que eso nos sirva como guía para el desarrollo natural del curso que estamos iniciando en esta mañana. Yo voy a proceder a mirar algunos textos juntamente con ustedes para que afirmemos lo que hemos dicho. Vamos a afirmar dos cosas aquí. ¿Quién es Dios en el libro de Job? ¿Y quién es Job en el libro de Dios? ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el Dios de Job? ¿Y cuál es el siervo de Dios? Porque esas dos verdades van a ir juntas hoy en nuestra clase. Entonces, Job 33, 27 y 28 dice, hablando de Dios, Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. ¿Qué dice de Dios este versículo? Que Dios es omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce y todo lo escruta, que Dios es un Dios compasivo y benévolo, que Dios es el redentor de los hombres elegidos que reconocen su pecado y confiesan su maldad, que Dios es el Dios de la vida,
y que Dios es el Dios de la luz. Está revelando a Dios, no revelando a Job. Job 37:22 dice, viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Está diciendo de la omnisciencia y grandeza de Dios y diciendo que Dios es majestuoso, que Dios es admirable, que Dios es grandioso. Eso también lo dice el libro de Job. Para los que hablan de la apología al sufrimiento, no manifiestan esta grandeza de Dios o esta majestad tan extraordinaria que se revela en muchas de las líneas del libro. También dice lo siguiente en el capítulo 23, versículo 8 y 9. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Está hablando de que Dios es espíritu, de que Dios es invisible, que es tan grande, tan absoluto, que todo lo llena, está presente en todo lugar, que nosotros vemos los hechos de Dios, pero no vemos a Dios, que disfrutamos de los beneficios de Dios, pero no podemos reducir a Dios a una figura o a un objeto o a una cosa, porque Él es invisible, ese espíritu es grandioso, es irreducible, es incognoscible. Y esto lo está describiendo también. Job capítulo 4:17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Está diciendo que Dios es justicia y justo por excelencia, que la esencia de la justicia está en Él, que la esencia de la limpieza, la santidad y la perfección está en Él, pero también está diciendo que Dios es creador de todas las cosas. Estamos viendo quién es el Dios de Job y el Dios nuestro, por supuesto, que se revela en la escritura y de manera poética y sabia en el libro de Job. Capítulo 8, versículo 3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Este versículo describe la rectitud de Dios, describe la justicia de Dios, describe que Dios no se tuerce o no se desvía o no se descarrila porque Él es recto en todo el sentido del término, que es santo y no pervierte ni se pervierte, que es todopoderoso y que es justo o justicia. Todos estos son aspectos del carácter de Dios. Aquí no se está haciendo una discusión sobre si lo es o no lo es, sino una afirmación tácita sobre lo que Él es. Aquí no se está poniendo en tela de juicio lo que Dios es. Aquí se está revelando retóricamente y retando la conciencia de los interlocutores o los receptores del mensaje para que argumenten sobre esto si pudieran argumentar de forma contradictoria. Es decir, ¿alguien se atrevería a decir que Dios no es recto? Es como un reto a la conciencia de los lectores y de los que participan en este drama para que ellos puedan poner en cuestión si tienen argumentos disímiles sobre lo que se está diciendo sobre Dios. Es decir, ¿alguien puede disentir sobre si Dios es recto o no? ¿Alguien se atreve a levantar un cuestionamiento sobre la justicia de Dios? ¿Alguien se atreve a levantar un cuestionamiento sobre la santidad y la pureza y la lo inmaculado de Dios? Imposible. Nadie lo puede hacer porque Dios es recto, es absoluto, se revela así. ¿Y no has considerado al Dios de Job? ¿No has considerado que es recto, justo, perfecto, absoluto, inescrutable? Job capítulo 34:12 dice, si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Otro texto que nos dice que Dios existe, que Dios no se relaciona con la injusticia, que ninguna injusticia viene de Él, que Él no obra en absoluto con injusticia porque Él es justo, que Él es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede, que es santo en el sentido del término y que no se pervierte o no se contamina o no se corrompe y que Él es recto y derecho en todo el sentido del término. Cada texto de esto describe el carácter de Dios en su máxima expresión para que no nos quede duda de que el Dios de Job es el Dios perfecto, absoluto y justo y que no tiene ninguna relación con el sufrimiento, el dolor y las pérdidas o las injusticias. Y que aun si eso sucediera o lo viviera o lo sufriera el siervo de Dios, pues se tiene que hacer una lectura correcta y no una lectura inadecuada de esos hechos
que el hombre padece. Otro texto que tengo acá es 37:23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Otro texto que nos habla de que Dios es todopoderoso, que Él es inalcanzable o inalcanzable, que Él es grandioso, que Él es poderoso, que Él es justo, que Él es juez, que Él en el tribunal o en su trono no aflige, no causa aflicción por dolor o por simplemente venganza o simplemente por placer, porque no se puede asociar ningún hecho de Dios a actos injustos o a actos indolentes, porque ese no es el Dios de Job, ese no es el Dios de la Escritura y por supuesto no es el Dios de los creyentes. Hay un dicho común que la gente menciona y es: Dios da la llaga y da la medicina. Pero eso no es un texto bíblico, eso es una comprensión filosófica que el hombre tiene de Dios. Pero no es como Dios se revela en la Escritura. Job 36:3 dice: tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. El interlocutor aquí está diciendo: yo voy a tomar el derecho, me voy a tomar la palabra, pero me voy a tomar la palabra a la distancia de mi hacedor, es decir, con gran distancia, con gran temor, y le voy a atribuir justicia al Creador. Es decir, se reconoce que Dios es justo, se reconoce que Él es creador, se reconoce que Él existe, que es espíritu y que es inalcanzable para nosotros, pero aún así Él nos permite tomar la palabra y participar con algunos argumentos. Job capítulo 9, versículo 4 y 10 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él o quién lo puede resistir y le va bien? Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Otro tratado que describe el carácter de Dios, su sabiduría, su grandeza, su poder, su fuerza, es irresistible, su grandeza en la creación, su incomprensibilidad, lo maravilloso de él, lo infinito en lo diseño. Todos estos versículos describen el carácter de Dios. Y luego en el 36:22 dice: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿O qué maestro semejante a él? Estos textos, amados hermanos, los estoy poniendo aquí en la presentación para que podamos ver con muchos argumentos, con muchos ejemplos, que Dios efectivamente se revela en el libro de Job con autoridad, con excelencia, con mucha sublimidad de argumentos y de perfecciones, que no nos debe quedar duda en la mañana de hoy de quién es el Dios de Job y por qué Job sirve a Dios. ¿Por qué Job sirve a Dios? Y si vale la pena servir a Dios. A un Dios justo, poderoso, excelso, recto, amoroso, incomprensible, eterno, inescrutable. Luego, en el capítulo 7, versículo 17, dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Ese texto revela la condescendencia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios y la manera como Dios, siendo tan grande, tan inaccesible, tan inescrutable, se relaciona con sus hijos, con sus siervos, y pone en ellos su corazón, es decir, les revela su fe, les revela su bondad y los engrandece como lo hizo con Job y lo hace con sus hijos. Luego en el capítulo 5, versículo 9 dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¿Quién hace eso? El Dios de Job. El Dios que reta a Satanás, el Dios que debe ser considerado en plenitud. ¿No has considerado el Dios de Job? Yo me temo que muchos de nosotros hemos considerado el sufrimiento de Job. Algunos han considerado un poco a Job, pero muy pocos han considerado al Dios de Job, que es el que en última se revela aquí en este escrito para su gloria y para su adoración. Job 26:14 dice: aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?
Mire qué metáfora tan extraordinaria. Esto que hemos dicho aquí, todo lo que la Biblia dice, todo lo que Job dice, todo lo que yo he dicho acá, es simple y llanamente el borde, una pequeña orilla de su camino, un pequeñísimo detalle de lo infinito que él es, porque ni siquiera podemos descifrar un trueno, ni siquiera los científicos han podido descifrar cómo se origina, por qué la grandeza y la razón de un trueno. Ellos pueden dar algunas explicaciones físicas de un trueno, pero no pueden describir el momento, la razón, la potencia, quién los origina y el propósito detrás de eso, que es el poder de Dios, la grandeza de Dios y la revelación del ser de Dios. ¿Quién lo puede comprender? Es una pregunta retórica muy profunda sobre el ser de Dios. Job capítulo 40, versículo 9 dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Este texto es un texto para poner en su sitio a aquellos que se atreven a decir que pueden interlocutar con Dios, que pueden ponerse de tú a tú con Dios, que pueden cuestionar a Dios y exigir respuestas de Dios. La pregunta es, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Puedes tronar con la potencia, la excelencia y la contundencia de Dios? Y la respuesta es, por supuesto que no. Porque ¿qué es el hombre? Lo dice Job también. En el capítulo 1, versículo 21 dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que entiende Job de Dios? Pues que Dios le permitió ser concebido, que Dios le permitió ser formado en el vientre, que Dios fue el que lo sacó, que Dios es el que lo llevará otra vez a su seno a través de la muerte, que Jehová da, que Jehová quita y que Él es digno en toda circunstancia, en toda condición de ser reconocido, honrado y alabado. Y en el 26:10 dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Eso los científicos no lo pueden describir, todavía no lo pueden describir ni lo van a poder lograr. No van a poder lograr cuál es el límite de la superficie de las aguas. No van a poder descifrar eso los científicos porque hace parte del misterio de la revelación de Dios en los hechos creados. Ni van a poder descifrar el fin de la luz, ni el fin de las tinieblas. No lo van a poder descifrar. Miren que en 6.000 años de historia lo máximo que el hombre ha podido hacer es mandar algunos satélites o algunos robots a Marte, que es el planeta más cercano a la Tierra. Es lo máximo que han hecho, pero ellos mismos nos han dicho que hay centenares de sistemas y centenares de galaxias, pero no han podido, sino en 6.000 años, llegar al planeta más cercano simplemente con algunos satélites o algunas señales satelitales. ¿Por qué? Porque no van a poder descifrar el fin o el infinito del horizonte o de la creación o de la atmósfera, porque eso le pertenece a Dios en su infinitud, en su grandeza, y Job lo reconoce. Job reconoce que Dios es creador y que es infinito. En el capítulo 37, versículos 9 al 13 dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Mira, aquí hay una respuesta increíblemente maravillosa y sabia a muchas de las preguntas sobre fenómenos naturales. ¿Por qué suceden tornados? ¿Por qué suceden tormentas? ¿Por qué suceden terremotos, tsunamis, temblores, incendios, vendavales? Aquí está la respuesta. Porque Dios les dice que hagan eso y ellos no pueden hacer más sino lo que Dios mande. ¿Qué hace el mar? Lo que Dios mande. ¿Qué hacen los ríos? Lo que Dios mande. ¿Qué hace el viento? Lo que Dios mande. ¿Qué hace la tierra?
lo que Dios mande. Mira, aquí no hay respuesta física a los fenómenos. Aquí hay una respuesta profunda que sobrepasa los fenómenos físicos de la naturaleza y nos da una respuesta desde el ser de Dios. Como Dios creó el frío, creó el torbellino, creó los vientos, creó la tierra, creó la faz de la tierra, creó los mares, pues Él los controla. Y ellos hacen a causa de su poder lo que Él quiera, para dos finalidades. Una finalidad es su furor o su ira y la otra finalidad es su misericordia. Interesante este texto, amados hermanos, porque Dios es el que hace que se congele la tierra, que se descongele. Mire que la tierra no se está descongelando los polos por devastación de la capa de ozono o por destrucción de la floresta, sino que se está descongelando porque Dios le mandó. Según este texto, esa es la respuesta profunda y la respuesta verdadera. Job 37:23. Él es poderoso, al cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Él es poderoso y no lo alcanzamos, no nos podemos medir con él en nada. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Esta es una cachetada a la rebeldía humana y a la pretensión del hombre o a la presunción del hombre de querer ser como Dios o de querer discutir con Dios sus asuntos o exponer ante Dios sus argumentos esperando respuesta pues de igualdad. Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Alguien lo ha podido resistir y le ha ido bien? ¿Alguien ha podido desafiar a Dios y ha salido bien librado? Es la pregunta retórica. Y Job 11:11, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Es decir, Dios observa y se queda quieto, permisivo ante la injusticia, ante la iniquidad y la perversión del hombre, o ante la necedad y la vanidad. Mire que esta expresión vanidad está expuesta también en el libro de Salmos, está expuesta en el libro de Proverbios y también en el libro de Cantares y Eclesiastés. El hombre vano es el necio o el insensato. Y el hombre que tiene solidez es el creyente o el que está sembrado junto a corrientes de aguas. Es decir, Dios dará por inocente al culpable. Job 21:22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? ¿Alguien podrá darle una clasecita a Dios de diseño, de sabiduría, de toma de decisiones, de cuidado, de justicia? ¿Podrá alguien juzgar a Dios? ¿O más bien es el que juzga a los que se elevan contra él? Y luego en el 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. No es el hombre el que juzga a Dios, es Dios el que juzga al hombre. No es el hombre el que enseña a Dios, es Dios el que enseña al hombre. Y este tratado que tenemos aquí en esta narración tiene como finalidad enseñar, revelar y manifestar a Dios y enseñarnos y, como dice ahí, purificar al hombre y forjarlo como el oro. En Job 28:24 dice, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Él mira hasta los fines de la tierra. Él no necesita hacer expediciones a Marte para ver si hay vida o no hay vida en Marte, ¿no? Él creó todas las tierras y creó el universo y lo sostiene. Y de hecho, él mira desde arriba, desde encima, todo y ve todo cuanto hay bajo la tierra o bajo el universo y él sabe exactamente y lo controla y lo cuida porque él lo creó. El hombre lleva 6.000 años de historia esperando saber si hay vida en otros planetas y si puede irse a comprar un pedacito en otro lugar a vivir allá. Dios sabe exactamente que no hay vida en otros lugares y que solo hay vida en la tierra y él observa, contempla todo y lo sostiene con sabiduría. Job 34:21 dice, porque tus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. El infinito, el absoluto, el eterno, el perfecto, no solamente es grande, sino que conoce en detalle los pasos de cada uno de nosotros.
cada detalle, cada reacción, cada decisión, cada palabra, la conoce. Cada paso que usted y yo damos lo conoce. Cada paso que damos en esta vida, para atrás o para adelante, lo conoce, lo sabe, lo juzga, porque Él es soberano y perfecto. Job 36, 4 y 5. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. ¿Qué atributos se presentan de Dios? Su sabiduría, su grandeza, su justicia, su perfección, su integridad, su verdad. Y en el 37:16 dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Miren, que el hombre solo sabe que existen nubes, es lo máximo que puede saber, pero Dios sabe que hay diferencias en las nubes, tamaños, colores, propósitos, usos, y eso lo hace Dios porque Él las creó y las sostiene, y conoce las perfecciones y las maravillas de la sabiduría. Amados hermanos, todos estos textos son elocuentemente grandes para describir con cada uno de ellos el ser de Dios. Dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Él no es alguien que dice y luego retrocede, sino que dice y así hace. Y en el 14:13 dice, ¿a quién, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que se apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Es decir, ¿quién me diera que pudiera ser libre de tu ira? O cuánto quisiera ser libre de tu ira o que tu ira se apaciguara sobre mí, pero la ira de Dios no se apacigua porque una vez se define y se anuncia, se cumple tal cual como Él lo estableció. La ira de Dios que también está presente en el libro de Job, que muchas veces no es considerado en el carácter de Dios como una perfección. Job 21:17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Una respuesta al sufrimiento, una respuesta a la muerte, una respuesta a la providencia, una respuesta a las aflicciones. Dios tiene perfecto control de cada paso, de cada detalle en la vida, tanto de sus hijos como de los impíos, de los rectos como de los vanos, de los sabios como de los necios, porque Dios los creó a todos y Él reparte lo que Él quiere a quien Él quiere y nadie le puede cuestionar. Dice que Él reparte dolores o reparte situaciones o permite situaciones que nosotros no entendemos. Job 19:25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este texto describe o anuncia que Job cree firmemente que el Señor es su Redentor, pero también cree en la resurrección de los muertos y cree que los muertos resucitarán para rendir cuentas. En este caso, que Job podrá ver a Dios. Job recuerda y anuncia en este texto que hay glorificación del cuerpo, es decir, que no había espíritu permanente, sino que el cuerpo resucitará y se integrará nuevamente con el cuerpo, con el alma o con el espíritu para estar con Dios, y que en nuestra carne veremos a Dios, es decir, la inmortalidad, la resurrección, la glorificación y la vida eterna. Job describe eso y lo ancla sobre una verdad absoluta, y es porque yo sé que mi Redentor vive. Es decir, habla de la eternidad, habla del más allá, de la resurrección. Para los que solo ven dolor y sufrimiento, pues son muy miopes porque no logran ver que habla de resurrección, habla de glorificación, habla de vida eterna y habla de nuestro Redentor. Posiblemente esta será una de las verdades más grandes que Job presenta sobre Dios y sobre Cristo. Yo sé que mi Redentor vive. Es posiblemente una de las afirmaciones más extraordinarias que tiene la Escritura, que afirman la esperanza del creyente, que sirven como fundamento para el gozo y el vivir aquí en la tierra, que sirven como, no como una razón de resignación, sino como una razón de verdad, de excelencia, de gozo, de gratitud para seguir viviendo.
No hay ninguna circunstancia, por adversa que sea, que opaque esta gran verdad. Yo sé que mi Redentor vive. ¿No has considerado al Dios de Job? El Dios de Job es su Redentor. El Dios de Job es su Redentor. ¿Y no has considerado a Job? Job es el siervo de Dios. Estas son dos verdades que van juntas. Job es el siervo de Dios y Dios es el redentor de Job. Job dice de Dios, Él es mi redentor, y Dios dice de Job, Él es mi siervo. Qué hermosa interlocución, qué hermosa relación que no se establece con Satanás. Dios no dice nada de Satanás, pero sí dice de Job, es mi siervo, con sentido de pertenencia. Y Job de la misma manera responde, y tú eres mi redentor. Es como un canto responsivo donde Dios habla bien de su hijo o de sus hijos y sus hijos hablan bien de su Dios y hablan cosas que son veraces, que son motivo y fruto de esperanza y que son la razón del propósito de la revelación. La pregunta hoy es, ¿no has considerado al Dios de Job? ¿Quién es el Dios de Job? Pues el Redentor de Job. Y la otra pregunta, ¿no has considerado a Job? ¿Quién es Job? Pues el Hijo de Dios, el siervo de Dios, que encarna y expresa y hace honor al carácter de Dios y que es el testigo fiel del ser de Dios y de la revelación de Dios en su pacto, en su redención y en su existencia. Y eso es muy maravilloso en este libro y es muy digno de reconocer, de estudiar, de meditar y de deleitarnos en esa revelación tan extraordinaria. Yo voy a dejar hasta aquí, amados hermanos, para hidratarme y para dar permiso para que ustedes puedan participar en el tiempo que nos queda. Pastor, muchas gracias por la clase. Como siempre, pues bastantes cosas que se aprenden y pues es emocionante en el sentido de que se van descubriendo muchas cosas a medida de que se leen estos versículos bíblicos. Tengo como una curiosidad con respecto a lo que se mencionó de que hay esos conceptos como muy humanos acerca de Dios y quisiera preguntar lo siguiente. Habría como un concepto de Job que a lo largo pues del proceso que vivió fue conociendo a Dios, por eso esa confrontación luego con el Señor, tanto de Job como uno de los hombres que se muestra allí en las escrituras, un siervo. Un ejemplo en Job 1:16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios. Entonces cuando él dice fuego de Dios es que entendemos que Dios permitió soberanamente en su determinación toda esta prueba, pero sería un concepto muy humano de este siervo, fuego de Dios, pero no fue en sí fuego de Dios, sino que fue Satanás el que hirió a Job, o todo hace parte como de la determinación de Dios. Y también cuando el versículo que se leyó, Jehová dio y Jehová quitó, pero no fue Jehová quien quitó, con respecto a que fue Satanás a quien se le permite que acceda a sus bienes o a sus hijos. O sea, en esa parte la pregunta sería, ¿hubo también una concepción de Job errada, equivocada acerca de Dios que lo fue descubriendo en el proceso? Y Job 5:18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Entonces acá sería la pregunta, ¿Job descubrió a lo largo de su proceso realmente esa perfección de Dios, ese Dios poderoso, grande, y que quizá también en su humanidad y manifiesta su humanidad hubo estas equivocaciones? ¿O no es así? Pastor, gracias por su participación. La mayoría de las inquietudes que su merced tiene las vamos a resolver en otras clases. Porque recuerde que vamos a tener 4 visiones. La visión de Dios y el siervo de Dios sobre Dios. La visión de Satanás sobre Dios. La visión del mundo sobre Dios y los hijos de Dios. Y la visión del creyente sobre Dios.
Entonces hoy estamos viendo la visión de Dios sobre sí mismo, encarnada en el ser de Dios y en el siervo de Dios. Luego vamos a ver cómo opera el mal y qué dice el mal sobre Dios. Entonces ahí vamos a responder algunas de las preguntas que su merced dijo. Por supuesto, tenemos que decir que el carácter de Dios es absoluto y perfecto. Y que Job como creyente de entrada, y lo dice Dios, no lo digo yo, de entrada se hace una descripción muy clara de lo que Job es frente a Dios. Sí, la Biblia no dice que Job estaba en proceso de rectitud, o estaba en proceso de perfección, o estaba en proceso de temor. No, capítulo 1, versículo 1. Hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto y justo. Y lo dice en el número también 1:8. Y lo va a decir en el capítulo 2, y lo va a decir en el 3 y en el 2, y termina en el 42 afirmando lo mismo. Eso lo vamos a poder considerar un poco más adelante, pero no es que el conocimiento que Job va teniendo de Dios es progresivo. Tenemos que decir que Job se presenta, o Dios presenta a Job desde el primer momento como un hijo por excelencia y como un hombre pleno en el plan y en el propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Es decir, a Job no le faltan 5 centavos para el peso para ser hijo de Dios. O sea, no es que es un hijo de Dios a media máquina o a media arepa. No, es un hijo de Dios en pleno sentido, con todas las de la ley, porque él es hijo de Dios no en razón de lo que Job es, sino en razón de lo que Dios es. ¿Sí me va a entender? O sea, lo que Job es no lo es por sí mismo, sino por lo que Dios es para Job, que es su Dios, su Señor, su restaurador, su Salvador, y es lo que se va a describir. Pero dame el beneficio, Pastor Winston, de poder ampliar eso en las próximas lecciones para no entrar en terreno de la clase siguiente. Solo les pido que me consideren en eso, porque no vamos a poder resolver todo hoy. Vamos a tener 4 visiones del libro, que las tenemos que armonizar todos. No sé si hay otra inquietud respecto a lo que se dijo, sin tocar los temas que les voy a evadir hoy. Pastor, ¿se podría decir entonces de que a pesar de las pruebas y por todas las circunstancias por las que Job pasó, se podría decir de que fue un hombre santo? Sí, mi hermana. Así como todos los creyentes son santos. O sea, todos los hijos de Dios son santos por la santidad obrada por el Espíritu Santo y por la palabra. Entonces, sí, claro que sí. Job es santo igual como Santa Luz María Lambis Garcés. Todos los hijos de Dios, Dios nos llama santos. Santo significa en la Biblia apartado. ¿Sí? Cuando se aplica al creyente significa apartado de un uso común para un uso especial. Entonces Job es un hombre santo, claro que sí, porque fue apartado igual como todos nosotros somos santos, apartados del mundo para vivir para Dios. Entonces sí es santo y se evidencia eso en todo el escrito. No santo en el sentido inmaculado y con aureola, sino santo en el sentido de que fue apartado para un uso especial. Estimados hermanos, hay algo muy particular que nosotros lo heredamos de la tradición católica. Es el estoicismo. Es considerar que las pruebas tienen que ver con sufrimiento, con enfermedad, con escasez. Hace poco nosotros estudiamos el libro de Santiago y todo el marco de Santiago nos habla de estar en prueba. Y básicamente la mayor parte de Santiago es cuando estamos bien, bien en la iglesia, bien económicamente, bien en la familia. ¿Y cuál es la prueba? Ver el carácter cristiano. Acabamos de terminar Proverbios. Y algo que nosotros tal vez hemos sacado de nuestra mente rápidamente es que las sentencias o las máximas de Proverbios tienen que ver con la vida para con Dios, entendiendo que el camino hacia el Padre, el camino de sabiduría es Cristo. Miren lo interesante que nosotros podemos decir ahora, porque ¿quién no está dentro del marco del dolor
o del sufrimiento. Todos nosotros de alguna manera. Unos porque sí, otros porque no. Otros están al lado de otros que están sufriendo. La vida mortal está llena de sufrimientos. Por eso el pastor Ismael nos está haciendo caer en cuentas que Job lo hemos elevado como, ay, yo sufro de esta enfermedad. Y entonces el Señor como me eligió, entonces ahora me dejó un aguijón, pero yo tengo que ser fiel, entonces al final no es Dios, sino soy yo. Y eso es lo que tenemos que sacar o vaciar de nuestra cabeza. Todos los santos de la religión católica están marcados en el sufrimiento. San Martín de Porres, humildad. Santa Rosa de Lima, les digo de santos que conozco porque son del Perú. Santa Rosa de Lima, una mujer que es casta, pura, se puso una cadena en el vestido para decirles a todo el mundo que era casta. Y extrema pobreza y hablar pasito. Y son cosas que nosotros tenemos que considerar que no debemos, que la Biblia no nos muestra. ¿Quién de nosotros no pasa momentos de austeridad económica o de dolencias en la enfermedad o en las relaciones? A veces unos más que otros, pero eso no nos lleva a la santidad ni al carácter cristiano. Lo único que nos lleva al carácter cristiano o a la santidad es ser regenerado. Como dijo el pastor, todos los creyentes somos santos y todos tienen un solo propósito: glorificar a Dios y gozar de Él siempre. Solo que nosotros maximizamos nuestros sufrimientos. Yo les voy a decir una cosa: cuando hubo abundancia, eso fue un momento de prueba, no solamente para la mayordomía, para nuestra generosidad, para muchas cosas, solo que nosotros no lo veíamos así. Los momentos de salud son momentos de prueba, pero por lo general abusamos, trasnochamos, nos excedemos. La juventud es una prueba. La juventud, de hecho, toda la Biblia dice que los hombres de Dios fueron firmes en su juventud y cuando entraron a la vejez es cuando abrieron las puertas a sus mayores pecados. Normalmente esto pasa después de los 50. O sea, si alguno considera que está en prueba en esa área, imagínense cuando vengan los 50. Ahora yo les quiero considerar, o sea, el sufrimiento o la apología del sufrimiento es el tema del estoicismo, del catolicismo romano. Usted ha pecado, entonces flagélese, váyase de rodillas. Yo fui católico romano. Yo fui de los que me amarraba un cordón lo más duro para que me ciñera la piel siguiendo un ídolo. Me aguantaba de comer las cosas que yo más deseaba. Pero el sufrimiento no tiene nada que ver con la santificación. Y creo que eso es lo que el pastor nos está diciendo en esta primera clase. Tiene que ver con que Dios se quiere revelar, se dará a conocer. Ni Satanás participa, mucho menos Job. Job está sano en todo el comienzo del capítulo. Y realmente lo que se manifiesta es la gloria de Dios y quién es Dios. Y la presencia de Dios en medio de todas las realidades. ¿O no es así, pastor Ismael? Sí, pudiéramos decir, o sea, yo quisiera que sacáramos un poco el sufrimiento y la prueba y el dolor y la aflicción del contexto de nuestro argumento hoy. Porque si no caemos en lo que yo dije que no queremos caer. ¿Sí? Es decir, aquí el protagonista en Job no es el sufrimiento. En Job el protagonista no es Job tampoco, ni es Satanás. O sea, el protagonista es Cristo, que revela su plan redentor, que revela su carácter y que muestra cómo sostiene a sus hijos. No importa si es en circunstancias adversas o no. Porque fíjate que nosotros hablamos del sufrimiento, pero si ustedes miran, en Job hay un efecto emparedado, un efecto sándwich. Porque comienza hablando de que era el hombre más rico y termina el capítulo 42 diciendo que se le duplicó la riqueza. Sí. Es decir, era rico y terminó siendo un magnate. Y fíjate que eso no lo vemos. Solo vemos, ay, perdió todo, pobrecito. Pero resulta que el tema no es la pérdida de las cosas materiales o el tener o no tener. El protagonista aquí no es el sufrimiento, no es la prueba. No pensemos eso, hermano, porque si no, entonces nos vamos otra vez a seguir flagelando o a llorar con Job o a hacer ahí como sus amigos que los condolemos cuando no es el propósito ni de la revelación ni de la escritura, ni es el mensaje que se nos quiere dar. Aquí el mensaje es que Dios existe
que Dios controla toda la creación, que Dios es soberano y que Dios tiene un pueblo y unos servidores que le temen y le sirven con amor y con perfección, sin importar las condiciones. Porque así como Job temió a Dios cuando tenía riqueza, lo temió y lo adoró cuando perdió. Así como Job era un hombre fiel y piadoso porque ofrecía sacrificios a diario cuando tenía riqueza, siendo el más rico tenía tiempo para ir a la iglesia, siendo el más rico tenía tiempo para hacer sacrificios todos los días, siendo el hombre más rico de todos los orientales, oraba por sus hijos todos los días. Igual cuando vino la pérdida también lo hizo. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí no tiene nada que ver la circunstancia, es una contingencia pasajera que nos sirve para la construcción del drama, pero no es el hilo de la revelación. El propósito de Job es revelarnos a Dios y mostrarnos con lujos de detalles quién es Dios y por qué vale la pena temerle, por qué vale la pena servirle y por qué vale la pena adorarle. Hay algo muy interesante, Pastor Ismael, que todos los judíos consideraron el libro de Job, sin ningún lugar a dudas, palabra de Dios. Y posiblemente es uno de los escritos más antiguos que sostuvo la vida de todos los profetas. Y cuando estoy hablando de los profetas, estoy hablando de los profetas que van a enfrentar el preexilio, el exilio y el posexilio, entendiendo que Dios es soberano y considerando lo que el Señor está haciendo en cada tiempo y en cada circunstancia. Porque no siempre nuestra vida responde a nuestro pecado ni a nuestro mal obrar. Hay cosas que obramos mal sin que sean pecado, por descuido, qué sé yo, por negligencia o por alguna otra razón que no pudiéramos enmarcar en el pecado. Sin embargo, nosotros hay momentos en nuestra vida de aflicción en algún área o en todas las áreas a veces, y no responden a que nosotros pecamos. Lo que le pasó a Jeremías, lo que le pasó a Isaías. Todo lo contrario, eran hombres que buscaban la voluntad de Dios, lo que le pasó a Moisés. Y nosotros simplemente hay una historia, hay una circunstancia y Dios se está glorificando y nos está sosteniendo. Esa idea de que llego a Cristo y se sanan todas las heridas y se pasan todas las calamidades y pare de sufrir, esa es una idea sectaria equivocada. Y nosotros tenemos que considerar que Dios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, Dios es Dios. Al final, Job tiene una declaración extraordinaria: de oídas te había oído. O sea, apenas te estaba conociendo y ahora te conozco. Y a pesar con el poco o mucho conocimiento que tenía Job de Dios, lo importante no era eso, era que Dios conocía a Job desde el comienzo hasta el final, y quien lo sostuvo fue Dios. No fueron ni por su fortaleza, no fue en su circunstancia, no fueron sus amigos, no fue la esposa, y eso es algo muy interesante que se va a ir desenredando en el drama que el pastor Ismael nos ha puesto. Inclusive están dramáticas las diapositivas que están en blanco y gris, pero no es sufrimiento. Entonces, creo que eso debemos considerar, porque si no, diría: pobrecito de mí, tengo estos sufrimientos, entonces soy de pronto más santo que ustedes. Y alguno diría: pero ¿y yo que desde niño me pasó esto? ¿Y yo que me pasó lo otro? Y entonces ya no sería Cristo. Y ya no sería que venga la vida venidera o la vida que va a venir para la vida eterna. Y es algo que nosotros debemos considerar, queridos hermanos. Creo que llegamos hasta aquí, Pastor Ismael. Sí, no sé si hay un aporte más, presbítero. Muchas gracias, mi querido pastor. Me agrada mucho poder estudiar este libro con ustedes y pues ver algo que es reiterativo en las enseñanzas que recibimos con el pastor Ismael, que para mí es muy preciado y que es una de las enseñanzas que posiblemente no las he aprendido a la perfección, pero que más atesoro.
y tiene que ver con el tema de que nosotros podamos ver en cada libro de la Escritura, sobre todas las cosas, el carácter de Dios, y que podamos ver a Dios y que podamos ver la relevancia de Dios sobre todo lo demás que se presenta en la escritura, y que podamos tener la capacidad de no dejarnos distraer por todos los demás complementos que hacen parte de la historia de la redención. Que nosotros podamos entender que la historia de la redención, Dios, Cristo, su carácter, es un alto relieve en la escritura, y que todo lo demás hace parte de un fondo que nosotros encontramos atrás, y que no podemos equivocarnos dándole la relevancia que no le corresponde, la relevancia que no existe, ¿sí? Porque la historia, ni la historia nuestra, ni la historia de los hombres de Dios es lo más importante, ¿sí? Son aspectos que posiblemente adornan la revelación del Señor, pero realmente lo único importante es lo que Dios reiterativamente nos está mostrando en la escritura, en todos los pasajes, en todo ese hilo conductor que nos hablaba el pastor Ismael, del Génesis al Apocalipsis. Entonces, muchas gracias, pastor, porque pues realmente este libro es un libro que contiene muchísimos de esos componentes que muchas veces son distractores para nosotros, pero una vez más nosotros podemos ver esto que usted me está enseñando. Hay libros en los que nos cuesta mucho, ¿sí? Nos cuesta más poder ver a Dios revelándose, poder ver a Dios como actor principal, y este es uno de esos, y pues bueno, estoy expectante ante lo que viene, pastor. Muchas gracias. Muy bien, presbítero, pues lo que queremos que se nos quede muy grabado hoy y nos vayamos con ese pensamiento, con esa verdad, es que la razón de ser del libro de Job es Dios y su propósito redentor. Mostrarnos que Dios existe, que tiene un plan, un programa de redención, y que en ese programa de redención llama a hombres y mujeres para su servicio y los sostiene con fidelidad. ¿Sí? De ahí en adelante las coyunturas, las contingencias, las circunstancias, pues de alguna manera son colaterales o son periféricas, porque no son el eje central del propósito. Y que eso nos quede muy en claro, ¿no? Que eso nos quede muy claro, muy claro. ¿Sí? Y bueno, gloria a Dios por ese tiempo y por la disposición de ustedes de estar en clase. Esperamos que hayan sacado provecho, y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a intentar resolver, sin perder de vista lo que se dijo hoy, cómo considerar a Satanás en el libro de Job y cuáles son sus acciones. Pastor Juan José, si nos está cobrando, no le escuchamos. Gloria a Dios. No, no estoy cobrando, estoy diciendo que si pudiéramos terminar considerando que la vida del creyente está para el servicio y la gloria de Dios y no para buscar nuestro bienestar, porque muchos de nosotros, siendo creyentes, buscamos honor, buscamos bienestar, buscamos no sufrir, o sea, le tenemos pavor al sufrimiento. O sea, no, hacia nosotros nos dicen, ¿usted de qué quiere morir? La mayoría dice, yo quiero morir como Juan, así de viejito, dormido y sin sentir nada. Pero si a uno le dicen que hay un cáncer de por medio, una enfermedad terminal, algo que lo va a hacer sufrir, o piensa en la muerte quemado, ahogado, ¿sí? Electrocutado con velas, dice no. Yo quiero que estoy siendo un poco irónico tal vez, pero Job creo que nos comienza diciendo, Dios es nuestro Dios y nos ha salvado. A Pablo le dijo, bástate en mi gracia, ya te salvé, no me ores una vez más. Él nunca más oró por sus necesidades personales. Eso me parece muy interesante. Y hay que seguir adelante y esperar que el Señor nos ayude para no solamente tener una buena comprensión de Job, sino de nuestra propia realidad hoy. Que pese a lo que suceda, vamos
a llegar hasta el final. Bueno, los cristianos, ¿no? Los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Que el Señor les bendiga. El pastor dijo que no hay que predicar, sino enseñar. Muy bien. Mañana predicamos. Hoy sí le podemos cobrar. Le doy gracias a los hermanos que están al día en sus pagos. Muchas gracias. Eso está bien por la institución, por ustedes también, y hay que seguir adelante. Recordemos que siempre las matrículas son anuales, y como son anuales nos cubren todo un año. Entonces, mientras más cursos podamos hacer, más pronto podemos también gozar de muchos otros beneficios, ¿no? Y pasar posiblemente a otro programa. Que el Señor les bendiga. Muy bien, no salimos afligidos, salimos gozosos. Amén. No estamos en prueba, no, estamos en las manos del Señor. Estamos muy victoriosos porque Él es nuestro Redentor, no importa la circunstancia. Nuestras circunstancias no son ni predicables, ni son el motor, ni son los protagónicos. El único protagónico es nuestro Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Y que podamos decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Pero Job lo dijo no solo en su dolor, lo dijo en su vida. Y gran parte de la vida de Job fue riqueza y bienestar y salud. Pero aún en esa situación él lo pudo confesar y reconocer. Entonces, porque nosotros a veces pensamos que en el dolor es que tenemos que acercarnos a Dios y que es el único medio que Dios usa para traernos, y eso es incorrecto. Vamos a terminar orando. Un hermano o hermana, un santo, un elegido que quiera orar. Un varón o varona perfecto, santo, apartado del mal y temeroso de Dios. Si hay uno, ¿no? En la sala. Si hubiese siquiera un justo. Yo creo que funciona la democracia. Entonces, vamos a pedirle a nuestra hermana Carolina que nos dirija en la oración, por favor. Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, gracias porque siempre nos tienes en tu mano, porque siempre nos cuidas, porque siempre nos bendices con tu bendita palabra, con tu enseñanza, porque siempre, Señor, nos tienes cuidados y nos tienes justo donde debemos estar. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, líbranos de nuestra falsa imaginación, líbranos de nuestra mente, Señor. Llévanos siempre a donde tengamos que ir, Señor, para predicar tu palabra a los que no te conocen. Bendito seas, Padre Celestial, y gracias por este tiempo con mis hermanos en el que pudimos estudiar. En nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Bendiciones, bendiciones. Buen día del Señor mañana. Si hay cristianos que van a la iglesia mañana, que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.